Hola a todas, ¿qué tal? Bueno, todas y todos, que no sé si habrá señores interesados también en lo que vengo a comentar hoy sobre opositar, criar y trabajar, ¿vale? Dije que iba a hacer un directo el sábado, pero como no estoy segura de poder hacerlo en ese momento, porque hay que atender obligaciones familiares, pues por si acaso voy a grabar el vídeo y llegado el caso lo subo y luego cada uno que lo vea cuando pueda, que de lo que se trata, que el mensaje llegue, ¿vale? He apuntado, he hecho una listita de las cosas que me han llegado y en general aprecio muchísimo sentimiento de culpa y eso es muy negativo, eso destroza y eso hace mucho daño y además es que no aporta ni ayuda a nada en el proceso de la oposición, ¿vale? Entonces, voy a contaros un poco, me habéis preguntado mucho sobre mi propia experiencia, voy a hablaros de mi experiencia, pero lo voy a hacer evidentemente desde el enfoque de lo que a mí me funcionó y que no significa que le tenga que funcionar a los demás y también sobre la base que me dio analizar mi propia forma de ser y de afrontar algunas veces procesos como el de la oposición, ¿no? Que son procesos muy duros, muy complejos y que requieren un alto nivel de autoexigencia. A ver, creo que es fundamental que empecemos por conocernos bien a nosotros mismos. Entonces, la impresión que tengo es que la mayor parte de la gente que oposita es gente que cumple un perfil determinado. Es decir, todos tenemos en la familia o en la pandilla a alguien que es muy lolailo y que vive muy feliz y que no es una persona de hacer ni esfuerzo ni sacrificio. Pues esa persona rara vez acaba opositando, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de perfil nos solemos encontrar entre la gente que oposita? Pues un perfil de rasgos perfeccionistas, ¿vale? Que es gente pues muy autoexigente, gente que tiene mucho espíritu de superación porque es bastante inconformista, es decir, tiene perfil reformador, quiere cambiar las cosas y ese tipo de perfil, pues claro, ¿qué pasa? Que acumula muchísima tensión y se frustra mucho cuando las cosas no salen como quieren. Entonces, uno de los descarriles posibles que tenemos los perfeccionistas es querer tener todo bajo control y en un proceso como el de la oposición donde hay tantas cosas, tantos factores que no dependen de ti, si encima a eso le sumamos la crianza de hijos, pues claro, el nivel de descontrol es brutal y eso nos hace disparar todos los parámetros de ansiedad y de estrés y de todo, ¿vale? Entonces, ideas sanas que nos viene muy bien recordarnos de vez en cuando es que las cosas son lo que son y son como son, ¿vale? Entonces está bien que pongamos de nuestra parte en cambiarlas y mejorarlas, pero tampoco tenemos que obsesionarnos, ¿vale? Es decir, las cosas son las que son, es mejor aceptar la realidad y las circunstancias que vivo, que vivir todo el día peleando por quererlo cambiar todo, ¿vale? Y luego otra cosa que es fundamental para que os deshagáis del sentimiento de culpa es que recordéis que estáis haciendo lo mejor que podéis. Lo hacéis vosotros y lo hace la gente que tenéis a vuestro alrededor. Entonces, cada uno da en la medida de lo que tiene y de lo que puede, ¿vale? Por lo tanto, no podéis vivir en una perpetua autoexigencia porque entonces nunca os va a parecer bien nada de lo que hacéis, que es el eterno problema que tenemos cuando estamos opositando y criando niños y encima trabajando, que tenemos el sentimiento de que no llegamos a nada. Estamos fallando como opositores, estamos fallando como madre, estamos fallando en el trabajo y entonces eso nos hace vivir con una angustia vital espantosa. Eso hay que descartarlo, o sea, hay que hacer un trabajo importantísimo psicológico de currarse el coco, ¿vale? Y de salir de ahí. Porque mientras yo me empeñe en estar pidiéndome cada día más y cada día más, a mí y a los que tengo alrededor, más voy a sufrir con todo este proceso. Entonces es algo que no recomiendo en absoluto porque es que además no va a ayudar en nada. O sea, vais a recordar la época de la oposición como un calvario, como comentaba el otro día, con el perjuicio añadido de que esto de alguna manera esas emociones las vas a proyectar en la gente que tienes a tu alrededor, sea tus hijos, sea tu pareja o sea la gente que sea, ¿vale? Entonces, importantísimo tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Saber parar, saber apreciar el esfuerzo que hace cada uno y no estar todo el día fustigándose ahí con el látigo. Bueno, una vez que hemos descendido de ese escalón de autoexigencia tan brutal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para empezar, mirar si estamos en la coyuntura adecuada, porque tampoco podemos empeñarnos en imposible. Es decir, esto no es como estas chicas jovencicas que vemos por ahí en todos lados diciendo si quieres puedes, si quieres puedes, si quieres puedes. Bueno, si quieres puede dependiendo del momento, es mi matiz. Es decir, si quieres puede, pero cuando tenemos hijos es distinto. Y las que tenéis hijos me entendéis seguro, porque nuestra escala de prioridades cambia. Entonces,
La oposición es muy importante, pero nuestros hijos lo son más. Y cuando te estás opositando sin hijos, pues la película es otra. Yo fui opositora antes de tener hijos, que fue cuando aprobé las primeras oposiciones en el 2003, pero luego he sido opositora con un hijo y posteriormente opositora con 3 hijos. Y claro, no tiene nada que ver, o sea, cada uno de mis procesos de oposición ha sido completamente diferente. Y creo que en el que más sabia me volví fue evidentemente en el tercero, que fue donde aprendí a hacer maravillas con el tiempo. Porque no podía dejar de priorizar a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces hay coyunturas que no son las adecuadas, ¿vale? Entonces, solo cada una sabe en qué momento de su vida está, qué edad tienen sus hijos, qué necesidades tienen y si siente que las va a poder cubrir o no. Pero eso no te lo va a decir nadie, ni yo por Instagram, ni nadie que te cruce. Es decir, eso es una llamada interna que vais a tener vosotras y que os va a decir si es el momento adecuado para hacerlo o no. En mi caso en particular, cuando tuve a los niños muy muy pequeños, pues no me presenté a ningún proceso de oposición, pero yo estudiaba pues porque considero que cuando uno entra en una carrera profesional, yo no creo en las carreras profesionales que se hacen porque una vez estudias una cosa y ya te olvidas para siempre. O sea, yo creo en el reciclaje permanente y diario. O sea, no se me ocurriría acostarme sin leerme la nueva norma que se haya publicado ese día en el BOE. Y me da igual tener la oposición aprobada. Es que creo que es básico y necesario. Igual que me da pavor ir a un médico y pensar que ese médico, desde que se sacó la carrera, en 20 años no ha vuelto a estudiar nada. Que no creo ni que haya médicos así, ¿no? O sea, los buenos profesionales están toda la vida formándose. Entonces, cuando habéis elegido una carrera y una serie de estudios, entiendo que es porque os motiva, porque os llama, porque os gusta, porque tenéis un algo de vocación, aunque sea un alguito. Entonces, lo suyo es seguir formándose. Bien, pues yo, mientras mis hijos fueron pequeños, yo siempre seguí estudiando. Lo que pasa que no... Era un estudio pues mucho más relajado, ¿vale? Pues leía y aprendía lo que me interesaba y todo lo que veía relacionado con la profesión que había elegido, pero no era una cosa... O sea, no me encerraba con los tapones y con los subrayadores y no estaba en esa fase, ¿vale? Cuando los niños eran muy pequeños. Hubo un momento en que los niños estaban, para mí, en mis circunstancias, en una edad fantástica, porque no eran ni muy pequeños, ni eran ya adolescentes que tienes que estar pendiente de ver si llegan oliendo alcohol y a tabaco. Entonces eran esa edad mágica, estupenda, entre los 6 y los 9 años, que por supuesto que tiene necesidades y demandas, pero no es lo mismo que un bebé. Ni tienes que estar tan pendiente porque, claro, la adolescencia es una época complicada. Puede ocurrir que tengas un hijo que sea muy autónomo, sí, pero hay que estar ahí con la cabeza puesta. Entonces, hay un momento, hay una franja de edad que creo que es muy buena para poderse embarcar en una aventura como esta, que era pues esa, de los 6 a los 9 años, que eran los que tenían los míos. Yo tenía 3 y en esos momentos tenían pues los pequeños 7 años, tengo mellizos, tenían 7 años y el mayor 9, 10. Sí, una cosa así, ¿vale? Entonces, pues eso, un niño con 10 y 2 de 7, pues evidentemente eran 3 niños chicos y era una paliza, claro que era una paliza, pero no, desde el punto de vista de relajación mental, es otro, ¿no? Que cuando tienes un bebé de teta o cuando tienes a un niño que tiene una necesidad especial por la razón que sea, o cuando ya están en otra época en la que tú sabes que tus hijos demandan un nivel de atención que si estás opositando no se lo vas a poder dar, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Aparte está la cuestión de los apoyos. Hay que buscar apoyo. Yo no soy superwoman y tenéis que entender que no soy superwoman ninguna de vosotras. Entonces, los superpoderes no existen. No vais a sacar la cabeza por la ventana, a respirar profundo y os va a entrar el superpoder, porque eso no existe. Y además me parece una barbaridad que os lo hagan creer y me parece terrorífico que nadie piense que tiene que comportarse como superwoman. Porque por culpa de eso he recibido mensajes que dicen, es que quiero superar la culpa para delegar. ¿Perdona? ¿Cómo que para delegar? Es que, ¿qué pasa? Que el peso de la humanidad recae sobre ti y en cuanto algo lo hacen otras personas, estás delegando y tienes que sentirte culpable por delegar. Pues por supuesto que no. A ver, en muchísimas civilizaciones a los niños los educa la tribu. Es decir, el papel de la madre es fundamental, es esencial, es insustituible, pero no somos las únicas personas necesarias en la vida de nuestros hijos y cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor. Entonces es importante comprender que para que un niño crezca sano y bien, además de su madre, le hacen falta muchas otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, dejar a los niños con tío, con abuelo
o con amigos que te inspiran buena confianza, aunque no sean los amigos de la infancia, pues no es malo para la criatura, siempre que el niño esté bien atendido, evidentemente. Entonces partimos de la base de que vamos a dejar a los niños con personas de nuestra confianza cuando vayamos a estudiar. Entonces no tengo que sentirme responsable de todo lo que le pase en la vida de mi hijo. O sea, es que error por ahí no podemos ir porque acabamos como locas. Entonces vamos a valorar los apoyos. Me habéis preguntado muchas veces en mi caso yo qué decía. Bueno, pues en lo que se refiere al tema de apoyo, a mí me pilló viviendo muy lejos de mi ciudad natal. Estaba recién incorporada a un puesto de trabajo donde no tenía red social de ninguna clase, aquí no tenía familia, entonces claro, no existía opción de llamar a tu cuñada, ni a tu primo, ni a tu amigo, nada, es que no había nada. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar y a personas que me inspiraban cierta confianza en el trabajo y que con el tiempo, pues evidentemente se convirtieron en gente, amigos, pero que en ese momento, por el poco tiempo que llevaba aquí, pues tampoco lo eran. Y aprovecho para volver a mandar unas gracias infinitas a todas las personas que me echaron una mano en ese momento. Pues yo fui sincera y les dije lo que había. Digo, mira, me pasa esto, estoy estudiando, entre semana no consigo sacar más de 3 horas y necesito los fines de semana pegarme la gran maratón. O sea, yo tengo que estudiar por lo menos 10 horas el sábado y 10 horas el domingo. Si estoy sacando solamente 3 horas entre semana. Así que, para no abusar, porque claro, siempre va a haber alguien que sea muy buena gente y te diga, ay, no te preocupes, déjamelos. Ya, pero es que no voy a dejarte 3 niños todos los fines de semana, porque entonces me vas a odiar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues hice esa misma jugada con varios grupos de personas diferentes, ¿vale? De manera que luego hice un planning de turnos de amigos, que claro, se ganaron el título de amigos a pulso, evidentemente, con estas circunstancias. Y entonces lo que hice fue que dejé a los niños con esa gente cada fin de semana con alguien diferente y procuré no repetir nunca porque no quería agotar cartuchos, no quería quemar, no quería abusar de la paciencia ni de la amabilidad ni de la generosidad de la gente que me rodeaba. Entonces, como mucho, se los encasqueté una vez cada fin de semana a cada pareja o a cada amiga o a cada amigo que tenía. Y ya está. Y los niños pues no tienen, o sea, lo único, no recuerdan nada en particular negativo. De hecho, para poder grabar esto les pregunté el otro día y me dijeron, mamá, yo nunca me sentí abandonado. Lo que recuerdan son anécdotas del día que fueron a casa de futanita y estuvieron jugando a la Play. El día que los llevaron futano y mengana a un parque no sé dónde y los pusieron a hacer equilibrios. El día que fueron al cine con otras 2 amigas mías. Es decir, ellos lo que guardan son anécdotas de experiencias que vivieron mientras yo estudiaba, pero no se sienten en absoluto abandonados. Todas las noches dormían en casa y quien le arropaba por la noche le daba el beso era su madre, servidora. Entonces, bueno, pues no lo vivieron como ningún proceso dramático. Nosotras lo dramatizamos muchísimo más que ellos. Así que, por favor, sacaros de la cabeza el rollo de la culpa, ¿vale? Temas de organización. ¿Qué hacía yo? Que no quiere decir que le funcione a todo el mundo, pero a mí me valió. Así que lo cuento. A la cama a las 9 de la noche, como mucho, a más tardar. Es decir, todo el mundo a la cama a la vez. O sea, te acuestas a los niños y te acuestas tú. No existe nada más. Entonces te metes en la cama a la vez que ellos y te metes en la cama habiendo dejado todo tu material y todo lo que necesitas para estudiar preparado, ¿vale? Entonces a las 9 tienes que estar frita porque vamos, tienes que ir trabajándote el cambio de ritmo, te puedes ayudar con un poquito de melatonina. Y entonces a las 9, todo, además ahora viene el invierno, que anochece más temprano, te ayuda el ritmo circadiano, es decir, si te lo propone, eso sí que yo creo que se puede hacer. Pues a las 9 estás frita y ya está. Y entonces a las 4 de la mañana has dormido 7 fantásticas horas. De modo que desde las 4 de la mañana hasta las 7 más o menos, pues puedes arañar ahí un chorro de horas fantásticas antes de poner en marcha la casa y los niños, empezar con los repartos de colegio o lo que te toque. Y si alguna vez estáis ahora en teletrabajo o lo que sea, o incluso si no estáis trabajando, pues con más motivo, ¿vale? Pero bueno, en mi caso yo es que sí trabajaba, entonces claro, yo como mucho tenía de 4 a 7, porque a partir de esa hora había que poner en marcha la casa, levantar niños, dar desayuno, ir al colegio, y esa es otra. Yo una vez que me ponía en marcha, yo ya no estudiaba. Me parecía un absurdo estar queriendo rapiñar pequeños minutos para estudiar, porque al final ahí sí que surge el estrés, porque ni estás en el trabajo, ni estás con los niños, ni estás con la casa, ni... Entonces, para mí lo ideal es poner franjas de horario y respetarla, y no mezclar. Porque querés mezclar, estar estudiando con los niños es una bobería. Yo lo hice, yo caí en ese error. De hecho, fui tan tonta que me puse un escritorio en el salón cerca de la tele, pensando que así, mientras que veía la tele, me sentían cerca y yo los controlaba. Bueno, podéis imaginar lo que duró ese experimento. Más bien poco o nada, porque es imposible estar estudiando con los niños con la tele. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que hice? Pues llevarme la tele, el escritorio, perdón, a mi cuarto y encerrarme en mi cuarto
y confiar en que no se iban a matar entre ellos mientras que veían la televisión. Y en una mala, o sea, una mala venían y me llamaban, que estaba yo en casa, pero no, o sea, si podía, no mezclaba en absoluto. Entonces empecé a separar las franjas de hora y se acabó. Y eso sí, fui súper constante, o sea, no hubo un día que me saltara un madrugón. Y algún día, pues en vez de a las 4 me levantaba a las 3:30 de la mañana. Pues sí, estaba ojerosa en esa época, más que ahora aún, pero ¿qué vamos a hacer? Es que quien quiera peces y tal, como ya sabéis. Y bueno, ¿qué más? Os cuento. Os podéis imaginar el nivel de renuncia. Yo ya cuando estudiaba las primeras posiciones y sin hijo, pasaba olímpicamente de tele y de elementos de distracción, pues una vez que empiezas a opositar con niños, pues ya no es que pases de la tele, es que pasas de todo, hasta de ti. O sea, a mí se me han dado situaciones de empezar a cortarme las uñas de un pie y en este momento te llaman, y ya lo máximo a lo que llegas es a guardar las tijeras. Y por el camino te has dejado el otro pie. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces te pasas una temporada que llevas las uñas de un pie más largas que las de otro porque no te ha dado tiempo a cortarte los 2 pies a la vez. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Como eso, montones de cosas. Entonces, bueno, no sé, voy a hablar de un programa que se llama Superviviente, no sé qué. Cuando yo era jovencica, vivía en casa de mis padres, hubo un Gran Hermano, por lo visto luego hubo varias más ediciones, como comprenderéis tampoco he visto ninguna. He oído hablar de más programas de estos así tipo reality, que sí, ¿no? El Masterchef y cosas de estas. Por mi vida no han pasado. O sea, la tele, de hecho, confieso que cuando quiero ver algo en la tele tengo que decir, niño, ¿cómo se pone la tele? Pues yo no sé poner la tele, es que no tengo tiempo para ver la tele. O sea, aquí hay que priorizar y cada uno elige en lo que quiere invertir su vida. Entonces yo hay un montón de cosas a las que he renunciado. Y bueno, ya está. Y lo hago muy conforme y muy a gusto porque quiero. Y esto me lleva a otro punto que quería comentaros. El hogar de la opositora u opositor. El hogar del opositor es el espacio donde estamos opositando, que es todo el hogar. Entonces, todas las personitas que viven ahí tienen que colaborar y tienen que ser opositores consortes. Y si no, no opositéis, porque vais a vivir en una riña constante. Entonces, el hogar de un opositor tiene que estar ordenado y tiene que estar en calma. Mientras que los niños están despiertos, gritan y se pelean y hacen bien, no pasa nada, ¿vale? Nosotras vamos a estudiar mientras ellos duermen de 4 a 7. El fin de semana los niños se van a colocar convenientemente con padres, abuelos o amigos que acabas de conocer en el trabajo, o sea, nos vale todo y ya está, y no pasa nada. Y el resto del tiempo tu casa está en calma, porque queremos el cerebro en paz y no queremos 300 millones de estímulos. El teléfono vive súper bien, de verdad, con los datos y la wifi apagados. Es maravilloso, te queda solamente la línea de teléfono. ¿Que hay una urgencia fundamental? Te llaman, el teléfono suena y lo coge. Y solamente siempre que no lo tengas puesto en modo avión porque estás en ese momento concentradísima estudiando. Pero vamos, que prescindir de internet en el teléfono la mayor parte de las horas del día también os va a hacer un favor muy grande. Y nada más, no me enrollo más. En definitiva, que rebajéis las expectativas, ¿vale? Sobre vosotras y sobre los demás para no estar en una tensión permanente. Que os enorgullezcáis absolutamente de vuestro increíble esfuerzo. O sea, no solo no hay que sentirse culpable, hay que sentirse profundamente orgullosa de lo que estáis haciendo. Pero vamos a ver, mujeres. Si estuvierais todo el día sentadas al lado de vuestros hijos con una botella de whisky enganchada y venga a fumar sin parar y dándole al móvil haciendo yo que sé qué, ¿qué pasa? ¿Que eso es un gran ejemplo para vuestros niños? Eso sí, estáis a su lado. Ah, no, yo estoy todo el día con mi hijo. Es que yo atiendo todo el día a mi hijo porque lo tengo todo el día enchufado viendo Peppa Pig y yo estoy todo el día bebiendo, fumando y tecleando en el móvil. Pues vaya mierda ejemplo. Es decir, que si el niño lo que tiene es a su madre absorta, encerrada, estudiando, aprendiendo, formándose y luego encima el día de mañana le puedes contar el esfuerzo que hiciste para poderle asegurar una estabilidad económica y laboral, o sea, tener tu estabilidad económica y laboral y de esa manera poder estar tranquila en darle los medios suficientes y los recursos suficientes a tus hijos, pues yo no sé por qué hay que sentirse culpable por eso. De verdad. Y si os sentís culpables por la cuestión de las horas que pasáis con ellos, recordad el ejemplo que os he puesto. O sea, ¿cuántas madres no conocéis que van al parque con los niños y los niños están allí y la madre no mira porque está nada más que pendiente del teléfono? Pues tremendo ejemplo. ¿Vale? No tenemos que irnos al extremo de la que está enganchada a la botella de whisky. Pero bueno, que ¿me entendéis, no? Lo que quiero decir, que al final el ejemplo que le demos a nuestros hijos es lo que les educa. Entonces, dar un ejemplo de persona responsable, organizada, constante, autoexigente y estudiosa, ¿por qué va a ser malo para el niño? ¿Por qué tengo que sentirme culpable porque estoy estudiando y le estoy dando ese ejemplo a mi hijo? Pues yo creo que no es un caso, ¿vale? Que al revés, hay que estar orgullosa de una misma. Y luego, muy importantísimo,
tampoco empeñarnos en imposible. O sea, si no es la coyuntura adecuada, posponed. Posponer no es abandonar, es me paro ahora porque no es el momento. Sigo estudiando en otro ritmo y espero que mi hijo tenga la edad adecuada o vaya al cole que tal, o tenga esta otra extraescolar, o tenga yo por delante un panorama que me asegure que voy a tener las horas suficientes para poder llevar todo a cabo sin perder la cabeza. Ahora, no tengo por qué empeñarme en que sea ahora, en este momento y tal, si por lo que sea no se dan las circunstancias. Entonces, no pasa nada, más ofertas de empleo público vendrán. Y con esto no quiero decir que abandonéis, os quiero decir que si por lo que sea estáis sintiendo que estáis sufriendo con este proceso, entonces algo va mal. Y una de las cosas que podéis hacer a lo mejor es parar. Paráis, os replanteáis, estudiáis la coyuntura y si veis que es la más favorable de la que podéis tener de aquí a un medio plazo, pues entonces la agarráis. Y si creéis que a lo mejor en un par de años con este ajuste por aquí y este ajuste por allá se puede dar otra circunstancia más favorable, pues os esperáis un par de años, no abandonéis el estudio, pero bueno, por lo que yo os comento, o sea, simplemente leyendo, manteniendo actualizada, pendiente de lo que va saliendo, o sea, si al final no se trata tanto de no ver la tele, sino de elegir muy bien qué vemos, ¿vale? Entonces, si estoy pendiente de noticias que tengan que ver con aquello a lo que me quiero dedicar, pues de una forma suave, pero constante, voy adquiriendo formación, me voy enterando de por dónde van los tiros y cuando llegue el momento de verdad, pues doy el salto, me encierro y estudio, ¿vale? Pero por favor, culpas fuera, o sea, que nadie más, después de escuchar este vídeo, que ninguna madre opositora tenga ni esto de culpita, por favor, os lo pido, ¿vale? Bueno, muchísimo ánimo a todas.